LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, el 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Navega. Bienvenidos, un gusto saludarlos a todos los que nos ven como cada semana en Canal San Pedro 7 TV, en la señal 7 de LL Channel o por el cable operador que nos pueden estar viendo y también ya en el último tiempo a través de las redes sociales. Bienvenido una vez más, como les decía, este es un programa de City Talk, un nuevo capítulo, Humanizando Territorios y como siempre buscamos y a veces tenemos la fortuna también de que nos llegan buenas conexiones, como ha sido en esta oportunidad, para poder conocer, como decimos nosotros, a gente linda en lo humano. Y hoy nos acompaña Nancy Guerrero. Nancy Guerrero Castillo es directora general de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, una profesional con más de 20 años de trayectoria en el terreno, liderando misiones de alta complejidad en rincones, en diferentes rincones del mundo, que hoy están en el centro de la noticia, y eso es lo que vamos a conversar hoy día un poco. Así es que Nancy, es un honor, sinceramente, tenerte aquí en Canal San Pedro 7 TV. Bienvenida. José, muchas gracias por la bienvenida y también es un gusto para mí poder compartir contigo y con tu audiencia. Sí, Nancy, a mí siempre me gusta, antes de conversar temas que en esta oportunidad van a ser un poquito... eh, no sé si dens, duros un poco, ¿cierto? Reales al final, pero me gusta conocer un poco a la gente y la gente que está también a través de la pantalla pueda conocer al entrevistado o la entrevistada. Entonces, antes de entrar en la dura realidad internacional, latinoamericana, incluso, ¿por qué no también, cierto, chilena, que cubren ustedes como una organización, me gustaría hablar un poco de ti. Sé que eres administradora de empresas, entiendo, de profesión, pero una trabajadora humanitaria de profunda vocación, por lo que pude investigar un poco. Llevas casi 2 décadas en esto, dedicado a esto, y desde tus inicios ahí en el Catatumbo, diga, en Colombia, hasta misiones extremas en Somalia, en Sudán del Sur o Nepal. Es increíble leer la experiencia que tú has tenido, y eres bastante joven además. Entonces yo me pregunto, qué es lo que te mantiene intacta, ¿cierto? Tu sensibilidad y tu humanidad después de 20 años viviendo crisis tan profundas en el mundo. ¿Y qué crees tú que le diría a esa joven directora general de hoy, a esa joven Nancy que empezó el año 2004? Gracias, José. También porque es una pregunta muy conmovedora, ¿no? También la recibo de ese modo y te agradezco un montón. Sí, yo empecé con Médicos Sin Fronteras en el 2004. Estamos hablando de hace 22 años ya, ¿Ah? que cuando lo digo y cuando uno se da cuenta de eso parece toda una vida, ¿no? O por lo menos la mitad de la vida. Sí. Em, sí, ¿qué me mantiene intacta? Mira, yo cuando inicié con Médicos Sin Fronteras, lo hice, claro, estaba yo muy jovencita, lo hice también con esa
con esa rareza, vamos a decirlo. Para mí era un poco raro el de poder decir, ¿será que puedo poner al servicio mis conocimientos y la experiencia que ya tenía, porque había tenido trabajos anteriores a llegar a Médicos Sin Fronteras? Esa experiencia que traía, eso que estaba cultivando también en mi juventud, los conocimientos de la universidad y todo ello, para mí era como, uy, ¿es posible poner todo ello al servicio de una causa social? ¿Sabes? Era como mi pregunta, ¿no? Porque parecía como no. Cuando hablamos, por ejemplo, de administración de empresas, el propio título habla quizás, y más en cómo vivimos hoy como sociedades, en términos de generación de utilidad, y todo esto, ¿no? Más hacia ese Ujú. sentido de las empresas, del sector privado y demás, que todo eso es muy valioso, sin duda, decimos en las configuraciones de los ecosistemas sociales. Pero luego yo decía, ¿y esto será que puedo igual poner a funcionamiento todo eso, pero al servicio de una causa social sin ánimo de lucro? No, era un poco también esa duda que tenía cuando ingresé, ¿no? Y luego a lo largo de los años me di cuenta que sí, me di cuenta sí, sí es posible, ¿no? Sí es posible porque esto es otra parte de la humanidad. Las sociedades se componen de diferentes partes y nosotros somos una de ellas, que son los temas donde se abordan personas vulnerables, las más vulnerables a veces dentro de los vulnerables, donde se abordan causas que tienen más que ver con la solidaridad, más también con el tema de la humanidad, de ese reconocimiento de que somos humanos, y así Mm. como somos humanos, pues obviamente tenemos muchos aciertos, pero también muchos desaciertos, o vivimos muchas circunstancias que son difíciles de abordar y que en muchas ocasiones necesitamos una ayuda externa también para poder sobrepasar o seguir siendo funcionales en medio de las crisis, ¿no es cierto? Entonces, para mí, yo creo que ha sido eso lo que me ha mantenido. Yo lo siento como una profunda vocación, porque hoy todavía me sigo sintiendo muy identificada con los valores de Médicos Sin Fronteras, con esos principios de temas de humanidad, de solidaridad. Yo creo que somos un puente para seguir construyendo la cadena de solidaridad humana. Los principios esos de neutralidad, de imparcialidad, que a veces parecen en el discurso, pero el de vivirlos, el de haber estado en territorios donde se vive, donde se experimenta, qué es esto de poder hacerme humano con una otra persona y verlo desde la compasión y verlo desde qué tengo o qué tenemos en este caso como organización que puede acompañar, aliviar el sufrimiento, a restaurar la dignidad y por supuesto en muchos casos salvar vidas, porque eso también, ¿no? O sea, es todo ello en conjunto. Entonces, esos son los principios que a mí me han mantenido, de los cuales me sostienen, son como un ancla. De hecho, ante tantas realidades, a veces humanamente también es impactante, ¿cierto? Porque las escenas, yo a veces cuando las recuerdo, todavía me conmueven muchas de esas escenas que recuerdo de esos territorios difíciles. Hoy nunca un tanto más de liderazgo administrativo que también es necesario, pero eso me ancla, el de recordar todo eso se necesita hacer justo para poder llevar eso a tantos territorios vulnerables, poder seguir construyendo desde el punto que es para mí además un ejemplo no solo para los contextos difíciles, pero decimos es un modelo también a seguir para la conformación de sociedades, ¿no? Más humanas, más solidarias, más compasivas, más arraigadas en vernos como aliados y no como enemigos, ¿no? Sino el de saber que a veces hay unas personas que tienen necesidades o otras que tienen otras capacidades y cómo cuando unimos eso pues podemos ser puentes también para el bienestar mutuo. Mm. Y cuando me quedé con esa última pregunta, y cuando ves a esa Nancy de hace 22 años y la comparas con lo que eres hoy día, ¿qué viene a ti? ¿Qué es lo primero que viene? Claro, hace veintitantos años era seguramente mucho más espontánea, ¿cierto? Estaba allí en la flor de la juventud, mucho más arriesgada, arriesgada pero sin análisis, o sea, era como no, hay que hacerlo y se va a hacer, y un poco más impulsiva, si se quiere, ¿no? Hace veintitantos años. Pero hoy, pues ya me siento también el de decir, retomo, porque a veces hay que tomar, también hay que recordar esas cosas buenas que hemos vivido en nuestras distintas versiones a lo largo de los años.
la espontaneidad, pero sobre todo el de decir a tomar riesgos, o sea, tomamos riesgos, pero también seguramente con más información, ¿no? Más informada, más consciente, ¿no? Que es lo que te va dando también un poco cuando vas creciendo. Sí, bien. Eh, es curioso lo que mencionas con respecto a, claro, haber estudiado casi una ingeniería, porque administración de empresas es una ingeniería, a haber pasado, digamos, a un panorama, a un ambiente más humano, digamos. ¿Ah? Ujú, ujú, Eh, a propósito de lo mismo, un poco, hoy en día está muy en boga, ¿cierto? Y tal vez también es parte de las cosas que ustedes hacen, pero en lo tuyo, y con eso también terminando tu parte para ir a hablar un poquito más de Médicos Sin Frontera, pero con todo lo que has vivido, yo creo que ni siquiera me lo puedo imaginar, todo lo que has visto y todo lo que has vivido en comparación a la experiencia propia de uno. Pero, ¿cómo cuidas tu salud mental en lo ujú, personal? Porque es súper importante, digamos, y uno ve tantas ujú. realidades y cosas que tú mismo has dicho que tal vez te impactan, ¿cierto? Que hasta el día de hoy las puedes tener presentes. ¿Cómo cuidas, a propósito también de lo que sucede hoy día, esta pandemia que se ha declarado también de alguna manera como la salud mental? ¿Cómo lo haces tú en lo personal? Claro que sí. Mira, muy interesante, porque para Médicos Sin Fronteras la salud mental se ha convertido en un elemento transversal en todos nuestros proyectos. Y eso a mí también me ha permeado la vida. Yo lo hago desde hace varios años. Bueno, Médicos Sin Fronteras en sí mismo tiene unos mecanismos, ¿no? De contención antes, durante y después, cuando estamos en estas, decimos, crisis humanitarias y demás. Yo personalmente, claro, también aprendiendo mucho de eso, ¿no? O sea, aprendí porque al final es una idea de vuelta, ¿no? Uno contribuye, pero también es mucho el aprendizaje que uno va ganando como persona en la construcción propia. Entonces, yo también en ese, me he permeado con ese aprendizaje desde Médicos Sin Fronteras y el de decir, es necesario cuidarme, ¿no? O sea, también en un tono propio, ¿no? De decir, ¿qué es eso que necesito? Para mí es el de identificar qué es lo que necesito, qué es eso que me llega a veces, claro, cuando hablamos de escenas fuertes desde el punto de vista humano, claro, a veces te da indignación, ¿no? Te da rabia, ¿no? Te pueden generar tantas emociones, así como también a veces son un mix de emociones, que puede ser la rabia, la indignación, pero al mismo tiempo la alegría de poder estar en el lugar y poder contribuir a que esa situación se mejore o se alivie el sufrimiento, ¿cierto? Entonces es el de muy reconocer eso que está llegando y luego qué hago con ello, ¿no? Porque las emociones son parte, los sentimientos y todo esto que nos agobia en temas de la psique humana son como visitantes, ¿no? Visitantes a nosotros y decir, ¿y ahora qué hacemos con ello? Y ahora, por ejemplo, hoy día lo que yo puedo decir es, yo tengo un poco establecido ya unos canales propios de redes de apoyo en temas familiares, en temas de gente cercana, de amistades, ¿no? Que nutrimos esa red de apoyo, de contención y de acompañamiento cuando sea necesario, pero también tengo yo misma terapia individual regular, ¿no? Para poder canalización de tanta carga emocional que a veces llevas y el de poder seguir siendo funcional y seguir siendo útil también, ¿no? Porque cómo ayudamos a otros también cuando nos hemos ayudado primero a nosotros mismos y tenemos esa capacidad de poder acompañar, poder seguir adelante en conjunto, ¿no? Entonces yo lo hago de esa manera, con redes de apoyo, también obviamente con muchos temas sobre todo este trabajo que normalmente es muy intenso a muchos niveles, ¿no? No solo cuando uno está en territorio, que si bien es cierto, porque claro, yo estuve en emergencias en las que trabajábamos como 24/7 a veces, o sea, no se sabía qué día era, si era lunes, si era domingo, o sea, sabes, era como dormías 2, 3 horas durante la noche y seguías trabajando y demás en condiciones muy precarias y demás. Entonces, todo ello, pero también en el trabajo actual también tiene su demanda y su intensidad y demás, con lo cual es importante también el de reconocer la importancia de tener otras actividades que me lleven, no sé, al ejercicio físico o a la alimentación saludable, que me ayuden también a cuidarme. Yo creo que al final es un cuidado a diferentes niveles para poder luego también seguir contribuyendo a una causa como la de Médicos Sin Fronteras. Sí, sin duda. Bien, Nancy, pasemos un poco a revisar el escenario internacional que a ustedes les toca enfrentar día a día. Uno puede ver, y los que están viendo televisión, nuestras pantallas en este minuto, ¿cierto? Han sido testigos de ello también en lo que está ocurriendo hoy en día.
Y uno se emociona e incluso a veces se molesta, se enoja, cuando ve, por ejemplo, hospitales bajo ataque. Hay una Ujú. regla de oro que se supone, cierto, en la guerra, que es no atacar los hospitales, pero hoy vemos que se siguen bombardeando. ¿Cómo puede Médicos Sin Frontera, en ese sentido, mantenerse neutral y seguir trabajando cuando ya no se respetan estas reglas, digamos? Sí, y gracias por traer ese tema, el tema de los ataques contra la atención médica, sobre todo en los conflictos armados. Yo creo que sin duda han alcanzado niveles sin precedentes, ¿no? Tenemos, mira, que justo en este año se cumplieron 10 años desde que se emitió la resolución de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que hablaba del tema de la protección de las infraestructuras de salud, del personal de salud y todo ello. Y obviamente sabemos que estos hechos siguen ocurriendo, ¿no? Que es muy triste. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros seguimos exigiendo, decimos nosotros tenemos un gran pilar, bueno, dos grandes pilares en Médicos Sin Fronteras. Uno, la asistencia médico-humanitaria, sin duda quedamos en los territorios, pero adicionalmente a eso, todo el pilar grande que es ese eje de dar testimonio, de denunciar, de hacer incidencia, para tratar de influir también ciertos cambios, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. Todo eso lo hacemos siempre con base a datos, datos médicos, datos de los lugares donde estamos trabajando, testimonios, o sea, con evidencia, ¿no? De lo que estamos viviendo. Nosotros seguimos haciendo un llamado a los estados a que respeten sus obligaciones y los compromisos en virtud de, por ejemplo, esta resolución que es un marco internacional también. Mm, Entonces, seguimos haciendo eso para garantizar siempre la mayor protección y la rendición de cuentas, ¿no? mm, La protección que se otorga a entidades como Médicos Sin Fronteras y a los pacientes, en virtud de ese también derecho internacional humanitario, ¿no? Que es todo ello, o sea, lo necesitamos en acciones, ¿no? Más que en palabras. Nosotros seguimos haciendo ese llamado, pero sin duda, por ejemplo, vemos muchos lugares como Sudán, como Gaza, como Ucrania, e incluso como mismo Haití, por ejemplo, en la que siguen habiendo ataques, ¿no? mm, A la misión humanitaria, a la infraestructura médica, etcétera, ¿no? Con lo cual, ese seguimos haciendo nuestro llamado, siempre basado en nuestros principios, el de decir nosotros estamos en los lugares donde trabajamos, y cuando hablamos específicamente de neutralidad, quiere decir que no somos parte del conflicto, que estamos allí para la población civil, no por la población civil, para acompañar a la población civil en ese tránsito de esas crisis que viven, ¿no? Pero pues mm. obviamente no somos un actor político, no somos ningún otro actor, sino un actor humanitario que está allí sin ser parte de un lado o del otro, ¿no? Eso es lo que siempre, obviamente tenemos allí nuestros principios que nos sustentan y que nos acompañan para esos llamados. Mm. Eso, no, eso al mismo tiempo nos lleva a un punto crítico sobre la seguridad de ustedes mismos, digamos, y de los equipos que están día a día en terreno. Entonces, lo que suele llamarse la primera línea, ¿cierto? Ujú. Antes hay una sensación, tal vez tú lo puedes confirmar, de que el chaleco de Médicos Sin Frontera era un escudo de protección. Hoy hay lugares, como tú mismo lo dices, ¿cierto? Como en Gaza, al parecer ya no lo es. Entonces, cómo decide ustedes como organización si es seguro o no enviar, por ejemplo, personal a una zona de guerra extrema? Y a propósito incluso de lo que hablábamos de la salud mental, porque si ya la salud mental de estar viendo casos críticos, pero además de la salud mental de tu propia seguridad, es mucho más complejo todavía. Claro que sí. Y eso para Médicos Sin Fronteras, la seguridad de nuestro personal es una prioridad, porque así, o sea, es prioridad para poder seguir dando el acompañamiento que requieren pacientes y comunidades, ¿cierto? O sea, si las personas que brindan la atención son atacadas, o sea, el impacto no es solamente en este caso para las personas, para la organización, sino que tiene un impacto directo en la limitación en acceso a servicios de salud a pacientes y comunidades, ¿no? O sea, que hay un impacto mayor de todas maneras, ¿no? Es una prioridad para Médicos Sin Fronteras. Nosotros, obviamente, debido a ataques, amenazas, etcétera,
Médicos Sin Fronteras en muchos lugares se ve obligado a suspender actividades, ¿no? Incluso a cerrar algunos proyectos por causa de temas de la seguridad. Si no tenemos garantía de una seguridad mínima, ¿no? O sea, de decir, esto es lo que estamos haciendo en función de esto, aquí estamos, toda la gente identificada como Médicos Sin Fronteras, sin duda. Incluso en todos los lugares donde estamos en proyectos actualmente, Médicos Sin Fronteras desde hace, o sea, desde siempre hemos informado a las partes del conflicto de dónde estamos operando, incluso en muchos lugares con coordenadas exactas, ¿no? Para que se sepa aquí hay una misión militar, aquí hay un médico humanitario que está haciendo esto y demás y todo eso, ¿no? Es para nosotros una prioridad siempre, ¿no? Nosotros en muchos lugares, sí, ya mencionados, pero también, por ejemplo, uno más cercano, Haití. Allí tuvimos un ejemplo de que iba la ambulancia con personas heridas en la ambulancia. La ambulancia fue detenida y las personas, pacientes que iban allí, fueron ejecutados, ¿no? Cerca de la ambulancia, que Wow. eso, por ejemplo, es una violación obviamente el trabajo médico humanitario, ¿no? Entonces, a pesar del llamado a las garantías de seguridad y demás, allí Médicos Sin Fronteras tuvo que inicialmente suspender actividades y luego cerrar el punto de atención que teníamos en esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos esas condiciones básicas de seguridad. Entonces, estamos en constante, decimos, análisis de todos los riesgos en los sitios donde trabajamos. Obviamente nosotros, como decimos, trabajadores humanitarios, sabemos a los lugares a donde vamos y contribuimos también a esos análisis, no solo de los riesgos, pero obviamente de las medidas de mitigación que se puedan tener, ¿no? Ante el impacto o la probabilidad de que estos riesgos sucedan, ¿no? Entonces hay Mm. todos unos protocolos a seguir y demás, pero sin duda cuando pasan estos eventos críticos, obviamente la seguridad es primera y en muchas ocasiones suspendemos, cerramos, ¿no? Hasta que podamos tener garantía de la seguridad. Siempre hacemos eso, obviamente con la conciencia de que el mayor perjuicio es para las comunidades, para los pacientes que se quedan sin la debida atención en temas de salud física y mental. Mm. Sí, cuando uno escucha todo lo que hacen, uno no puede dejar de pensar, ¿cierto?, que hay que sostener toda una estructura en lugares tan Ujú, complejos. Hay gente que se dedica a esto, hay gastos, ¿cierto?, inversiones que hacer. Entonces es un factor clave que tiene que ver cómo se financian ustedes. Entonces, ujú. ¿de dónde viene eso, ese dinero y además lograr la independencia? Porque donaciones privadas, casi todo el dinero, entiendo, de Médicos Sin Fronteras viene de ciudadanos comunes y corrientes, digamos. Cualquier persona, uno mismo, la persona que está en este minuto a través de la pantalla, ¿cierto? Viendo y tal vez se está preguntando, oye, qué lindo lo que hacen y cómo puedo ayudar. Entonces, no viene de gobiernos la ayuda que entiendo llegan a ustedes. Entonces, ¿por qué es tan importante para ustedes no recibir dinero público para poder tomar sus propias decisiones? Porque es importante. Bueno, tú ya lo decías, mira, 98% de los, decimos, del dinero que maneja Médicos Sin Fronteras, para ponerlo en palabras simples, ¿cierto? Viene de más de 7 millones de personas alrededor del mundo, personas, organizaciones y empresas, pero todas privadas, que contribuyen a la causa de Médicos Sin Fronteras, ¿no es cierto? Porque eso es importante, eso nos da independencia, pero a veces es el de decir, ¿qué significa independencia? Mm, Independencia económica que da la independencia política. Y cuando hablamos de independencia política es capacidad de tomar decisiones sin que tengas una línea, decimos, de otros intereses más arriba tuyo, diciendo, inviertes aquí, aquí no, para esto sí, para esto no, ¿cierto? mm, Entonces, esas son las cosas que normalmente para nosotros trabajamos en tantos conflictos, de tantas crisis humanitarias, que mantener esa independencia es clave para ello, porque también eso tiene influencia en la neutralidad, de decir, no, yo no hago parte de ninguna de las partes del conflicto, pero tampoco tengo ningún interés o económico o político o lo que queramos llamarlo detrás de esto, más que las decisiones son tomadas con base a evaluaciones de necesidades médico-humanitarias de las poblaciones y obviamente atendidas con las capacidades propias de Médicos Sin Fronteras, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante y viene de eso, de muchas, tú lo decías, son personas comunes y corrientes, o sea, todos nosotros, ¿no? Población civil, sociedad civil, que se une a contribuir con lo que cada uno va pudiendo, pero eso nos garantiza, hoy más que nunca,
mantener la independencia es supremamente necesario. Mm. ¿Por qué? Lo vimos en los últimos años, seguramente ustedes lo saben, ¿no? Porque todo eso ha sido también muy polémico y muy mediático, la desfinanciación que ha habido de los temas de desarrollo y de ayuda humanitaria a nivel internacional. Mm. ¿Sí? Sí, ¿Y qué pasa? Porque a veces hay cierta financiación que viene claro. condicionada para decir dónde la inviertes, dónde sí, dónde no, etcétera, ¿no? Y hoy sobre todo es muy importante seguir sosteniendo la ayuda humanitaria de manera independiente, de tal modo que sí llegue a las personas más vulnerables del mundo, sabes, y que es usada para eso, que por eso Médicos Sin Fronteras también tenemos todo un proceso de rendición de cuentas, ¿no? Que lo tenemos siempre en nuestras páginas web o también a nivel internacional como Movimiento Global, todo está allí para que la gente lo vea, ¿no? O sea, una rendición de cuentas clara, la mayor parte del dinero que nosotros recibimos, hasta entre un 75-80% se utiliza para los programas de las operaciones de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Alrededor de un 15-16% se usa para las actividades de recaudación de fondos, ¿no? Que necesitan a veces alguna inversión allí para dar a conocer y demás, y solo un 5% se usa para temas de administración y gestión, ¿no? Con lo Mm. cual también la mayoría de ello va destinado justo a lo que nosotros llamamos programas, que son las cuestiones que se hacen con pacientes y comunidades. Mm. Y dentro de esas decisiones en el terreno, me imagino que hay poblaciones que, que quedan en una vulnerabilidad extrema. Entonces, especialmente en el ámbito de la salud médica básica, tal vez. Entonces, salvar, Ujú. por ejemplo, a madres durante el embarazo y el parto, sin lugar a duda que es una prioridad global. ¿Qué tan difícil es llevar atención médica a las mujeres en zonas principalmente controladas por grupos armados muchas veces? Ujú, claro que sí. Em, Mira, yo creo que una gran mayoría de pacientes de Médicos Sin Fronteras son mujeres, ¿no? Porque también nosotros vamos identificando, decimos, a veces las personas más vulnerables dentro de la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, Mm. cuando hay una crisis, luego es, claro, hay población afectada y luego, ¿dónde están las personas más vulnerables, ¿no? Que generalmente suelen ser mujeres o niños y niñas, por ejemplo, o grupos minoritarios, ¿no? En algunos contextos también, ¿no? De diferente índole, ¿no? Grupos minoritarios, etcétera. O cuando hablamos, por ejemplo, de población en movimiento, que es la población que migra y demás, ¿no? También consideramos esa Mm. vulnerabilidad, pero también allí con un buen porcentaje de mujeres, niños y niñas, ¿no? Es muy difícil en el sentido de que, claro, Médicos Sin Fronteras normalmente en muchos sitios tenemos programas, por ejemplo, de temas de salud sexual y reproductiva, en temas de atención a la maternidad o al cuidado también neonatal y demás, es una parte muy importante nuestra. ¿No? De poder brindar ese servicio de manera segura también, ¿no? Sabemos que la causa también de mortalidad de mujeres tiene que ver con temas en el momento del parto, por ejemplo, ¿no? Y demás, el de no tener las condiciones adecuadas para hacerlo y demás. Entonces, ahí lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo en muchos sitios difícil, sí, porque todavía vemos que en muchos contextos se siguen usando, por ejemplo, la violencia sexual como arma de guerra, que es Mm. un, por ejemplo, en estos territorios, sobre todo con esa vulnerabilidad, ¿no? De decir, todavía muchos contextos, y lo seguimos viendo también en los territorios aquí de las Américas y el Caribe, la violencia sexual se sigue usando como arma en los conflictos, como arma en, decimos, formas de violencia que viven las comunidades, ¿no? Entonces, allí estamos, es difícil, sí, pero también es nuestra labor el de poder no solo dar la asistencia, porque, por ejemplo, cuando hablamos de estas cuestiones de violencia sexual, para Médicos Sin Fronteras es una emergencia médica, porque se necesitan, decimos, realizar las actividades, las acciones más, tomar las acciones más rápidas posibles, de tal modo que se puedan prevenir otras enfermedades en términos físicos y también mentales, ¿no? Para las personas, en este caso, sobrevivientes de violencia sexual y demás, ¿no? Mm. Entonces, para nosotros esa es la importancia que tenemos allí y lo seguimos haciendo y luego los datos que vamos recogiendo, los testimonios también de pacientes
pacientes y comunidades, nos sirven para esa otra parte de Médicos Sin Fronteras, que es la de poner a veces, visibilizar estas problemáticas, de seguir diciendo estas cosas son importantes, hay que abordarlas, ¿no? De que siguen pasando, de que hoy sigue siendo problemáticas el tema de violencia sexual o muchos aspectos de salud sexual y reproductiva, de atención a la maternidad y demás. Entonces, usamos todos los datos médicos y testimonios para visibilizar estas problemáticas, para que se le dé la atención requerida también, ¿no? De las personas, decimos, de las entidades a cargo, ¿no? Que tengan a cargo la responsabilidad de hacerlo, Mm. de otras ONGs, etcétera, sí. Tremendo. Nancy, ¿te parece que nos acerquemos un poco a nuestra región, a Sudamérica, donde, cierto, el panorama sin duda que nos golpea también de cerca, y que lo mencionaste recién en lo que son los desplazamientos humanos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la Ujú. migración. Entonces, el drama de la migración en América Latina en general es bastante fuerte. Nosotros también como país, ¿cierto? También somos cercanos a ello. Entonces, los equipos de ustedes atienden a miles de personas en zonas, en rutas, ¿cierto? De migración que son bastante peligrosas. ¿Cuáles crees tú cuáles han sido los dolores o los peligros más graves que sufren los migrantes hoy en día, este flagelo? Claro que sí, ha sido un fenómeno. Hemos estado, sin duda, en las Américas atendiendo eso, pero en otras partes del mundo atendiendo personas en movimiento, ¿no? O sea, en todos lados. El drama en esta zona del mundo está marcada por políticas migratorias cada vez más restrictivas, ¿no? O Mm. sea, eso como para poder darle allí un contexto. Y también tácticas de disuasión que se impulsan desde algunos gobiernos de la región y, bueno, particularmente también los cambios que han sido promovidos en la política migratoria de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que lo que hemos visto es se han endurecido, ¿no? Esas restricciones fronterizas, se han aumentado, bueno, como ustedes sabrán también, las redadas, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, etcétera, ¿no? Así que lo que hemos visto a lo largo de los años es, ¿sabes? Cientos de personas que se mueven, pero que además tienen una alta vulnerabilidad a, decimos, temas de estigmatización, temas de criminalización, pero sin duda son objeto también de temas de violencia extrema, también de violencia sexual, de tortura, de extorsiones, de secuestros, de explotación laboral incluso, ¿no? De robos, de amenazas, o sea, todo eso está alrededor de esa población migrante, ¿no? Mm. Hasta el año pasado, a principio de año, Médicos Sin Fronteras tenía varios, decimos, puntos de atención a lo largo de la ruta migratoria hacia Estados Unidos, que es obviamente también con las políticas migratorias desde el año pasado se han reducido los flujos, pero eso no quiere decir que el fenómeno haya cambiado o que se haya arreglado el problema, decimos, ¿no? O sea, siguen habiendo problemáticas, miles de personas se quedaron varadas, no, particularmente, por ejemplo, en México, donde todavía hoy siguen allí viendo opciones para solucionar su estado migratorio, pero también siendo objeto de todas estas afectaciones alrededor, ¿no? Entonces, Médicos Sin Fronteras ha tenido que, decimos, reajustar y resignificar muchos de esos proyectos, sí, porque en muchos de esos puntos ya no hay flujo migratorio. En México seguimos, obviamente, atendiendo, sobre todo tenemos allí un centro de atención integral, y lo que vimos el año pasado fue, por ejemplo, un aumento de más o menos el 36% en temas de consulta de salud mental que están principalmente vinculadas a tema de violencia extrema, ¿no? En México. Mm. Luego lo que hemos visto también son el flujo migratorio a lo inverso, que en vez de irse hacia Estados Unidos han emprendido también el regreso hacia el sur, buscando otros destinos. Algunos, como ya decía, quedarse en México, pero otros también buscando otras opciones, ¿no? También Colombia, incluso Ecuador, incluso Chile también, ¿no? Que ha sido Claro. como mencionado en muchos reportes como uno de los países que están viniendo también la gente desde el norte hacia el sur, ¿no? Entonces nosotros seguimos, decimos, atendiendo eso, seguimos monitoreando también los diferentes movimientos en lo que mejor podemos con nuestra capacidad. Hoy tenemos todavía equipos en México, en Guatemala, en Honduras. Hasta el 2024 también estuvimos allí en Panamá. En todos esos sitios, como en 2 años, se atendieron más de 90.000 consultas, por ejemplo, en la atención médica primaria.
fueron más de 11.000 consultas en temas de salud sexual y reproductiva. Y allí, sobre todo en esa ruta, atendimos a casi 3.000 sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, esos son nuestros datos que tenemos allí soportado también de lo que Médicos Sin Fronteras vio sobre todo en 2024 e inicio de 2025. ¿Qué seguimos nosotros haciendo el llamado desde Médicos Sin Fronteras? El de seguirle pidiendo a los gobiernos de América el de abandonar esas políticas de disuasión, el de garantizar el acceso al asilo y a la atención médica, ¿no? De estas poblaciones y protección para las personas migrantes frente a la violencia, frente a la explotación y a los abusos institucionales, ¿no? Y ese sigue siendo nuestro llamado, lo seguimos insistiendo de diferentes maneras porque sabemos que sigue siendo una población vulnerable con muchas afectaciones extremas, de hecho. Mm. No, tremendo trabajo. Nos quedan pocos minutos, Nancy. Me gustaría para la gente que está ahí a través de la pantalla, que debe estar preguntándose tal vez, ¿cierto? Nosotros estamos acá, te lo decía ahí en off, en el sur de Chile, donde también hay distintas realidades. Pero, ¿cuál es tu mirada de Chile un poco? Porque ustedes tienen oficinas en distintas ciudades, en distintos países de América Latina. Chile es uno de Ujú, ellos. ujú. ¿Cuál es tu mirada de Chile y cuáles son las actividades que están haciendo hoy en día en Chile o que han ejecutado principalmente? Claro que sí. Estuvimos en temas de actividades operacionales acompañando hace 10 años, ¿no? El terremoto que hubo allí en Mm, Chile y estuvo Médicos Sin Fronteras presente acompañando a las comunidades afectadas. Eso lo hicimos. Desde el año pasado aperturamos allí una oficina institucional que está principalmente, allí la estamos construyendo para enfocada a temas de recaudación de fondos, a poder compartir también con la sociedad civil chilena, decimos todas estas crisis humanitarias a nivel de las Américas, pero a nivel mundial, de poder acercar mm, también esa información desde este punto de vista, desde el punto de vista humanitario. Eso estamos haciendo desde el año pasado, desde hace varios años, antes del año pasado, hacemos reclutamiento de personal para Médicos Sin Fronteras. Hay mm, varios chilenos a lo largo de los años que han hecho parte de equipos de Médicos Sin Fronteras en diferentes países alrededor del mundo y hoy o sea, la intención es siempre seguirlo fortaleciendo, ¿no? Cada vez más. Eso seguimos haciendo hoy. Y luego en temas decimos, y más de las operaciones, el tema con Médicos Sin Fronteras es que ya sabemos que operamos, sobre todo con actividades, decimos, directa para pacientes y comunidades en lugares donde hay una crisis, en donde obviamente hay una afectación a la salud de las personas y donde también no haya una respuesta adecuada para lo que se requiere, ¿no? Entonces, a mm, veces con la intersección de al menos esos tres elementos, por ejemplo, que es el caso de muchos de los países alrededor de nuestra región, que tienen sistemas de salud potentes, fortalecidos, y entonces suceden crisis y demás, pero hay una respuesta, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros desde Médicos Sin Fronteras de Latinoamérica, obviamente queremos dar un monitoreo a las necesidades médico-humanitarias que se presentan en toda la región, porque no estamos exentos de desastres naturales, de epidemias, de cuestiones que eh, pasan en ese sentido, con lo cual eso estamos fortaleciendo. Este año empezamos allí a hacer unas exploraciones de decir cómo podemos tener un mejor monitoreo de lo que pasa en la región, para obviamente que nos dé información sólida, también para ver la necesidad o no de una respuesta de Médicos Sin Fronteras hacia los eventos que se presenten. En muchos casos están cubiertas por los gobiernos, por las instituciones de los países y demás. mm, Por ejemplo, particularmente que hay un conflicto todavía de tantos años y las diferentes formas de violencia que se presentan también desde los últimos años, pues obviamente esto tiene un impacto en el acceso a la salud a muchas poblaciones. Entonces allí seguimos hoy presentes también en es la frontera con Colombia. De hecho, también se inició este año un proyecto justo para dar seguimiento más de cerca a lo que está pasando, la situación en temas de conflicto, de diferentes actores armados y cómo eso está impactando a la salud de poblaciones vulnerables, también migración, incluso personas locales, pero también minorías que están allí afectadas por todo ello, ¿no? Y en Chile seguimos fortaleciendo nuestra cercanía con la sociedad chilena. Hoy son más de 2.500 personas ya
que se han Ah, unido a la causa de Médicos Sin Fronteras, que claro, lo seguimos fortaleciendo y también esto, ¿no? De compartir con la sociedad chilena para lo que hace MESEF, pero que también es el de los principios de esta solidaridad humana, ¿no? De decir cómo podemos seguir teniendo esa sensibilidad de seguir construyendo desde ese punto más humano, más de cerca, más imparcial, más sin discriminación hacia, ¿sabes? Hacia de ningún tipo de discriminación y demás. Entonces es el de cómo podemos acercar también esos principios y valores que rigen la organización para todo lo que hacemos a todos los niveles, ¿no? bien. Somos un país, como se dice coloquialmente acá, bastante acontecido. Así es que es Ujú, bienvenida cualquier ayuda, porque los terremotos es algo un poco normal acá. En el verano siempre tenemos temas de incendio, lamentablemente. Hay bastante necesidad. Y la salud mental, que ya es transversal en todo el mundo también. Entonces, Nancy, para ir cerrando este espacio en Canal San Pedro 7 TV, ¿cierto? Donde siempre buscamos rescatar el valor, lo te lo comentaba al principio, ¿cierto? El valor de las personas y el territorio. Nos gustaría que ya para cerrar te dirigieras directamente a nuestra comunidad, a la gente laína, como decimos acá, en la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos y sin lugar a duda que a todos los que nos están viendo a través de la pantalla en diferentes plataformas digitales. Entonces, Nancy, ¿cuál sería tu mensaje o invitación para quienes hoy buscan construir una comunidad, tal vez, ¿cierto?, más humana, más empática, solidaria, que es lo que has transmitido tú durante esta grata conversación, desde el lugar en el que nos toca estar? Porque yo creo, soy ujú, un convencido de que todos podemos hacer algo, por mínimo que sea, ujú, pero puede generar un gran impacto desde el lugar de donde estamos. ujú. Claro que sí, pues muchas gracias a toda tu audiencia, también por escucharnos y por compartir este momento con nosotros. Tú lo decías, cada uno pone desde su lugar, cada uno pone su granito de arena. Eso es lo que tratamos de hacer desde Médicos Sin Fronteras, ser un puente entre eso que podemos contribuir y otras personas que necesitan esa contribución. Entonces somos un puente de cadena de solidaridad para seguirlo haciendo. Para nosotros es muy importante siempre el de seguir resaltando los principios de la organización, el de decir, nosotros acompañamos, hacemos un acompañamiento en temas médico-humanitarios basada en principios de humanidad, de solidaridad, de independencia, de neutralidad, de imparcialidad, ¿no? Basado en todo ello, yo creo que es muy importante, no solo para la entrega de ayuda humanitaria, sino para el relacionamiento humano, ¿no? Esos principios son base de construcción también de mejores ecosistemas, de mejores sociedades y demás. Entonces lo seguimos empujando hacia ello, a la audiencia, quienes quieran seguir contribuyendo con Médicos Sin Fronteras, que se quieran unir a través de donaciones económicas, bienvenidas, a través de difundir los mensajes de las crisis que se padecen en esta parte de la región, pero también en otras partes del mundo, porque al final es un poco de, las acciones son locales, pero la conciencia es global, ¿no? Entonces a veces vemos que los impactos de un lado pueden afectar en los otros, sobre todo cuando a veces hablamos en salud, también, ¿no? Lo que pasa en un lugar puede afectar a los otros, entonces cuando hablamos de solidaridad es el de ver también que hoy lo hacemos por unas personas y mañana nosotros también podemos ser beneficiarias de esa ayuda, ¿no? Bien. Ha sido maravilloso conversar contigo, Nancy, así que te agradecemos profundamente tu claridad, todo lo que nos has comentado, tu tiempo por sobre todo, ¿cierto? Y el trabajo incansable de cada uno de ustedes, de los Médicos Sin Fronteras, que sin lugar a duda que arriesgan su vida en el mundo con un propósito mayor. Y todo para recordar a la humanidad recordar que la humanidad no tiene fronteras al final, ¿cierto? Que es lo que Ujú. ustedes transmiten. El humanismo no tiene fronteras. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Felicitarte desde ya, lo vuelvo a reiterar, y a todo el equipo ahí de Médicos Sin Fronteras. Y esperamos desde acá ser un granito de arena en difundir, en que pueda llegar a cada extremo de nuestro país, en particular aquí en el sur también, ¿cierto? A las zonas rurales, a que conozcan de las actividades de ustedes, a que los busquen en las redes sociales. Médicos Sin Fronteras, me imagino, alguna página web y las redes sociales para, para que conozcan de sus actividades y también para que se hagan parte de eso. Cualquier donación, por mínimo que puedan creer que es importante para actividades como esta. Así es que agradecer tu tiempo, Nancy, un gusto conocerte y vamos a seguir ahí en contacto, trabajando por el humanismo. Claro que sí. Muchas Muchas gracias, gracias a Nancy. ti, a tu audiencia, a toda la sociedad chilena. Gracias. Gracias.